this many gains out of the Okay, last 42. let's go. Bueno. He was on first take and did a really good interview. Bueno, equipo, Mitchell. ¿cómo están? Bueno, hola a todos. Ahí me estoy mirando yo. Miren con quién estoy acá. Estamos por arrancar. Hola. Una de las entrevistas que más estuve esperando. Les cuento que, bueno, que hace muy poquitito ayer estuvimos andando en caballo con Scott, el papá de Blake. Les voy a contar un poquito de ello. Yo me siento muy emocionado y la verdad que también muy agradecido porque él está retirado, básicamente. Y bueno, la verdad que le insistí mucho a Blake y Blake la verdad que siempre estuvo ahí para que podamos tener esta entrevista. Le voy a explicar por qué es tan importante para mí que poder tener esta entrevista y que ustedes puedan estar viviendo esto en vivo y muchos lo van a ver un poco después. Pero bueno, Scott fue una de las personas que arrancó a los 5 años que inició Nuskin, pero fue una de las personas que hizo una gran revolución en Nuskin y fue uno de los grandes líderes, es uno de los grandes líderes. Él no solamente es Team Elite, es Circulo de los 20 millones porque Nuskin no reconoce más que eso, pero él lleva acumulado muchísimo dentro del negocio, pero una de las cosas que para mí es clave es que él supo cómo abrir grandes mercados como Canadá y Japón. Hoy tiene unidades de negocio en los 54 mercados. A nivel mundial no solamente es reconocido por Nuskin, sino por muchísimas empresas de multiniveles, porque hoy es como un emblema del multinivel por ser una de las personas que ha creado las organizaciones más grandes del mundo y de mayor facturación del mundo, y una persona completamente normal que tuvo la visión bien clara. Y hoy van a poder escuchar un poco de su historia. Le vamos a hacer algunas preguntas. Si alguno quiere que haga alguna pregunta puntual, la verdad es que vamos a tener una entrevista de unos 20 a 30 minutos. Si ustedes me hacen la pregunta ahí, si estamos dentro del tiempo, yo se la voy a hacer. La idea de esto es que ustedes puedan vivir lo que yo hoy tengo una suerte increíble y no quería dejar que ustedes puedan vivir lo mismo que estoy viviendo yo. Estuvimos hablando un ratito ahí, le dije no hables más, por favor, quiero que esto lo hables y se lo cuente al equipo. Así que también le quiero agradecer a Blake porque, bueno, ya saben cómo es, él tiene una entrega y una pasión por el negocio increíble. Cada vez que vengo acá o cada vez que me junto con él, la claridad que tiene en el negocio para mí es zarpada, cómo él maneja las líneas, cómo ya creó. Hoy va a tener más de, creo que 12 Team Elite en el próximo viaje a Hawái, digamos. Es zarpado y es porque viene de una escuela y mamó Nuskin hace un montón. Así que, sin más, le voy a presentar a Scott Tillotson. Así que muchas gracias, Scott, por darnos la bienvenida. Estamos en la casa de él, en su living, así que estoy como loco. Así que voy a dar la vuelta, Blake va a traducir. Así que bueno, arrancamos. Así que lo primero es, si él nos puede contar un poco respecto a su historia con Nuskin y a su historia también con multinivel, porque se había tenido éxito. ¿Y por qué él decidió después volver a iniciar con Nuskin? ¿Y por qué eligió después Nuskin para estar? Who started it again? It's like when your original story with network marketing, and then why you eventually decided to get involved with Nuskin. Oh, okay. Well, I went to, so he's looking for my story, basically. Yeah. Okay. So when I was young, I was in college, and after college, while I was going to school, I was working on oil rigs. Cuando era joven y estaba yendo a la universidad, todos los veranos yo trabajaba en fábricas de petróleo. So I felt like I got a business degree in college, and I felt like I was going to go out there and develop a business for myself sometime. Me recibí, o sea, me titulé en los negocios y yo siempre sabía que quería ser un hombre de negocio después de la universidad. But I worked on an oil rig through college, so I kind of continued to work on an oil rig after college because the hourly pay was so good. Pero mientras que estaba estudiando, siempre trabajaba en la fábrica de petróleo porque se pagaba bien por hora, así que después de que me gradué, seguí trabajando en eso. And one day on my days off, I ran into my mother and she'd lost all this weight in about a 30-day period. Y un día de descanso, fui a la casa de mi abuela, de mi madre, y ahí noté que se había bajado mucho de peso. So she told me, you ought to look into what we're doing here because if I can get the exclusive rights to this product, I think we could have an opportunity. Si le pregunto, bueno, la verdad que deberías ver muy bien lo que estoy tomando, este producto que estoy tomando. Yo voy a tratar de recibir los derechos exclusivos de este producto y si lo puedo lograr, creo que como familia tendremos una gran oportunidad. But that company decided to go network marketing or multi-level. No lo logró ella. En vez de poder recibir los derechos exclusivos, la empresa decidió convertirse en una empresa de multinivel.
and she hated network marketing. Y ella odiaba las empresas de multinivel. And I didn't know anything about network Y yo marketing no sabía nada de las empresas de multinivel. because I was just out of college. Yo tenía 22, 23 años en este entonces. But she was excited about this product, so she decided to become a network marketing distributor. Pero yo estaba tan entusiasmada con el producto que decidió unirse a la empresa y, bueno, asociarse como distribuidora. And she recruited me, and I knew that I wasn't going to be, make a living on the oil rig. A mí me invitó, me asoció y yo ya sabía que no iba a ganarme la vida en esta fábrica de petróleo. So I thought, okay, I can go out and tell her story, because I personally wasn't, needing to lose weight back then. No sabía lo que estaba haciendo y tampoco tenía que bajar de peso en este entonces, pero empecé a contar la historia de ella. And my goal was basically to replace my oil-filled income, and I thought I was going to do that by buying products wholesale and selling them retail. La única meta que tenía fue reemplazar lo que estaba ganando en la fábrica de petróleo, y la única forma que sabía cómo hacer eso fue comprar los productos a un precio mayorista y venderlos a un precio minorista. And because diets are here today and gone tomorrow, and in their beginning they're really hot if people are having success with Y them. como sabemos, las dietas es algo que está de moda. Hoy están, mañana no están, ¿no? Entonces cuando están, se ponen muy calientes, todo el mundo lo quiere probar y experimentar. And I went out and started telling her story. And by just telling her story, I was selling enough product, wholesale to retail, buying it wholesale, selling it retail, and making enough money to replace my oil-filled income. Así que yo salía compartiendo la historia de ella. Y entre muy poco tiempo, haciendo mayorista, minorista, pude reemplazar el sueldo que estaba ganando en la fábrica. And I kind of understood wholesale to retail. I didn't understand building a network. Y yo en este entonces, en aquel momento, entendía mayorista, minorista las ventas, pero no entendía nada de ser líder y liderar y construir una red. But every customer that I had success wanted to sign up and buy product wholesale. Pero todos los clientes que yo tenía querían también asociarse para poder comprar los productos a un precio mayorista. So I was forced to sponsor all my customers, otherwise they would have gone out and found somebody else to sponsor. Así que sin querer tuve que asociar a todos mis clientes como distribuidores, porque si no lo hiciera yo, se habrían asociado con otro para recibir el precio mayorista. And by doing that, I looked at it like I was taking a pay cut. Y yo haciendo eso, me recuerdo que al no entender nada, yo lo veía como estaba ganando menos dinero porque le estaba dando mejor precio a mis clientes. Because I was making a lot more wholesale to retail, like 50% on the product, than I was by the marketing plan. Porque yo estaba en este entonces ganando mucho más con mis clientes, el porcentaje de mayorista minorista casi 50% de lo que estaba ganando asociando a distribuidores. And I didn't really understand the dynamics of numbers. No entendía el dinámico de los números. So then I broke as a leader in that program. Pero bueno, sin querer me califiqué como ejecutivo en esta empresa, como líder. And I knew my group was growing and growing fast and big. Sabía que mi grupo estaba creciendo muy rápidamente. So I was having a discussion with my mother when I became a leader, like a executive with that company. And now I was getting paid on myself and my group. Me recuerdo que estuve teniendo una charla con mi mamá y bueno, en este entonces me califiqué como líder, ya como ejecutivo, que quería decir que no solamente estaba ganando de las ventas, pero ya empezaba a ganar también un porcentaje de todo el equipo. And I was hoping that I would get a $5,000 check that month. And my mother thought, well, it might be a $7,000 check. Yo esperaba un cheque, una ganancia de $5,000 este mismo mes. La verdad que este fue algo ya gigante para mí. Mi madre me dijo que no, yo creo que puede llegar a ganar $7,000 este mes. And those numbers kind of blew my mind. Estos números me explotaron en la cabeza, no me entraron en la cabeza en sí. So here I get a check in the mail at the end of the month for me, my efforts, and my entire group efforts. Así que bueno, llega el cheque y yo ganando mi primer ganancia de mis esfuerzos y también del esfuerzo de todo un equipo trabajando conmigo. Hoping that it's going to be $5,000, and when I opened up the check, Rezando para que fuera $5,000.
they're staring me in the face with a check for $32,000. Abro el cheque, el correo, y ahí me está mirando a la cara un cheque para $35,000. Zarpado. At that stage in my life, I could have been hired for $15,000 a year. En este momento de mi vida, por haberme recibido de la universidad, me podrían haber contratado por $15,000 anuales, cualquier trabajo. So now I'm looking at a check for $32,000 a month, Ahí and that estoy just blew my mirando un mind. cheque que valía $35,000 mensuales y bueno, me volvió loco. Everybody needs to experience that one time in their life. Todo tiene que experimentar eso por lo menos una sola vez en su vida. So now I had to analyze what was happening, and then I realized it's about building the network. Ahí fue cuando empecé a analizar lo que estaba sucediendo y me di cuenta que se trataba de armar y hacer una red de negocio. And after analyzing the numbers and the ability and the mechanics of wealth, which is leverage through enough people, I realized that multi-level marketing is a phenomenal tool to build networks. Después de analizar todos los números y ver cómo había ganado tanto, me di cuenta que multinivel es un vehículo financiero increíble para poder exponenciar todo lo que los esfuerzos de uno. Now, diets are here today and gone tomorrow. Sabemos que las dietas están hoy y mañana no están. O sea, es algo que viene y se va, algo nuevo siempre. And that company had about a 2-year life expansion. Y esa empresa pudo estar fuerte durante 2 años. So they went out of business, Ellos ahí, bueno, fracasaron, la empresa se fundió. and then I needed to regroup and see what my next step was going to be. Ahí tuve que ver bien para ver con quién me iba a asociar, qué tipo de empresa. I looked at a couple of companies and they went out of business. Vi un par de empresas que me interesaban, pero también se fundieron. So then I started looking at Nu Skin. Así que empecé a ver de Anuskin. And I watched Nu Skin roll out for about 5 to 6 years. Y esperé unos 5 años a ver cómo trabajaban ellos en los primeros 5 años. While they were pioneering here in Utah, and I was able to watch it very closely because my mother and brother were involved in it. Yo lo veía muy de cerca porque mi mamá y mi hermano mayor estaban ya involucrados. So then in 1989, we decided to jump in and get involved with Nu Skin. En el año 89 pudimos ya entrar, asociarnos y empezar a trabajar con la empresa. And that's when our journey started with Nu Skin. Y ahí fue cuando nuestra jornada comenzó con esta empresa. The only difference is we knew that we were dealing with a company that was committed to go the distance if they could. La diferencia entre Luskin y todas las demás empresas es que sabíamos que estábamos trabajando con una compañía que estaba comprometida a ir de distancia, ¿no? Estar de largo plazo. And we also knew that we were working under the most dynamic network marketing plan that had ever been developed for multi-level. También entendimos muy bien que estamos trabajando bajo el plan de compensaciones más dinámico que se había inventado hasta este momento. With a 5% 6-level deep payout on breakaway leaders in their entire organization. 5% hasta la 6ª generación en profundidad de líderes y todas sus organizaciones. That becomes... Your phone started ringing. That becomes the dynamics of creating wealth. Estos son los dinámicos de crear ganancia, de crear abundancia. So we set our goals and they were lofty. Así que fijamos nuestras metas y fueron metas muy grandes And we were able to achieve those goals in the first year's time. y las pudimos alcanzar en nuestro primer año. And we were working locally and we were just talking to everybody that crossed our faces. Trabajamos a nivel local y hablamos con cada persona que nos cruzó el camino. It kind of became a land grab here in the United States. Aquí en los Estados Unidos se trataba de captar un mercado. And even though we were growing slower because we were starting in 89 and the company was going into momentum, and you had the old guard that had been there for 6 years prior to us. Tienes que entender que nosotros, entramos tarde, había ya 6 años de historia de antemano, de personas que tenían más experiencia con grupos más grandes. And their checks were growing in leaps and bounds, and our checks were barely growing. Ellos estaban creciendo mucho más porque ya tenían los equipos puestos. Nuestro cheque iba un poquito más lento en el comienzo.
This wasn't a sprint, this was a marathon. Pero sabíamos que no se trataba de correr fuerte de corto plazo, a distancia corta, se trataba de hacer un maratón. So we just kept working and working and building and supporting and driving our lines. Así que trabajamos, manejamos las líneas, apoyamos a nuestro equipo, seguimos hablando con contactos nuevos. And at the end of the day, we owned a percentage of New Skin's volume. Y al final del día, nosotros éramos dueños de un gran porcentaje del volumen de la empresa. And that's kind of what you're going to be experiencing down in South America and also in Argentina. Es lo que ustedes saben, van a estar experimentando en Latinoamérica y claro, también en Argentina. The fact that somebody's been there before you doesn't matter. El hecho que alguien ha estado trabajando ya hace años no importa. It just means you're going down a better paved road now. Solo significa que ustedes están caminando por un camino mucho más lindo. And really what's exciting about South America to me and Argentina in particular is you can change people's lives for $1,000, $2,000 a month. Y lo que a mí me entusiasma más que cualquier otra cosa con la cultura de Latinoamérica es que puedes ya cambiar la vida de una persona por $1,000 o $2,000. And that's what it's all about. Mensuales. It's De eso about se trata. changing people's lives. Se trata de cambiar las vidas de las personas. And if you can do it for that amount of money and you can achieve that amount of money that quick, then you can see that people's belief levels are going to start to rise. Si puedes hacer que alguien, ayudarle a una persona a ganar $1,000, $2,000 mensuales, también vas a empezar a ver su nivel de creencia ajustarse y subir mucho más. And this business is all about belief. Y este negocio se trata 100% de creencia. The only thing I have over any of you people that are No. watching, La única cosa que tengo yo sobre lo que ustedes que me están mirando en este momento, my belief level is so high. mi nivel de creencia es tan alta. I know what I can do with this company and I know how to do it. Sé lo que puedo hacer con este vehículo financiero, con esta empresa y sé cómo hacerlo. And I know it's going to require hard work for a period of time. Y sé que se va a requerir de mucho trabajo durante un corto periodo de tiempo. So that's why we encourage people to go to meetings. Por eso hablamos y aconsejamos a la gente que se puede unir al sistema de presentaciones, To go to trainings, a los entrenamientos, to come to the conventions, que vengan aquí a la convención de las to Américas, hang around with your leaders in New Skin. de estar, y acercarse a sus líderes, su línea ascendente de la empresa, Because that's all building belief. porque todo eso hace que tu creencia suba. And once your belief level gets to the point where you know that you can do this business, Y cuando tu nivel de creencia llega a un lugar donde ya saben que pueden hacer este negocio, then there's no stopping you. ahí no hay nadie que te puede parar. And I tell you, if I could do this business any place in the world right now, Si yo tuviera que elegir un solo lugar donde hacer mi negocio en este momento, I would go to Argentina and build the biggest network as I could. iría a Argentina y construiría la La red red. más grande que se puede. And then I would position in every new South American market that opens Y después participaría en cada mercado nuevo, cada país nuevo que se abre durante los próximos 5 a 10 años. in the next 10 years. Los próximos 10 años. Because people say to me, well, how can you sit around or how can you do things or how come you don't have to be working? La gente a mí me pregunta, ¿y por qué puedes estar tú sentado ahí y no tienes que estar trabajando todos los días como antes? Because I make a little bit of money on 52 countries that we're currently in New Skin. Porque gano un porcentaje chiquito de dinero de 50 y algo mercados a nivel mundial donde actualmente Nuskin está operando. And how am I going to come to Argentina and make a big difference after it gets open? ¿Y cómo yo voy a ir a Argentina y hacer una gran diferencia en esta altura cuando ustedes son mejores que nosotros? It kicks into your culture, into your language, into your customs. Se convierte en su idioma, su cultura, claro, o sea, todo de ustedes. And you will be better than I could ever be in your own country. Ustedes van a ser mucho mejor de lo que yo podría ser en su propio país. And that's a wonderful model to build a business on. Qué modelo increíble eso, ¿no? Because I'm your greatest fan. Porque yo soy su hincha más grande. And I'll do everything possible to help you Y haré todo posible para ayudarlos
achieve the goals that you've set for para yourself. que alcancen las metas que ustedes mismos se han puesto. I won't throw you into a chokehold and drag you across the finish No line, les voy a tomar por la cabeza y arrastrarle por la línea final. but Blake will match your efforts 50-50. Pero Blake va a correr tan rápido que quieren correr con ustedes. Because he's our face in Argentina. Porque él es nuestro rostro ahí en Argentina. Wow. Okay. What did that do for you? Ok, vamos a empezar con un poco las preguntas. Ya lo conocieron a Scott. No sé si ven con la claridad que habla. Le cuento que estamos acá en uno de sus ranchos, al lado de Provo. Increíble. Tiene otro en Montana gigante y un par de casas más, pero zarpado. No saben lo que es esta casa. Miren, le voy a hacer un poquito una vista así para que vean lo que es. Es todo muy zarpado. Y vamos a empezar un poco con las preguntas. We'll start with the questions. Me gustaría The name que... of this property is the outside. Lo fuerte de este casa es el bosque que está afuera. Les cuento que en el caballo que andamos ayer, uno salía $25,000, el otro salía $15,000. Cuando me enteré yo casi me muero. Digo, ya veo que le mato un caballo de esto en mi vida, se lo voy a pagar. Así que bueno, les cuento. With all the deer running around and the geese flying over. Como dijo Blake, Que hay un montón de ciervos, ¿no? Que están por todos lados y bueno, pajaritos también en todos lados. O sea, el ambiente es lindo. Blake siempre nos contó que el sueño de Scott era ser un vaquero y por eso le estaba trabajando y es más, ahora va a cumplir 2 años y atrás de su casa tiene un lugar donde se enlazan vacas y eso para jugar como hacen los yankees con las riendas y eso y bueno, va a festejar así con sus amigos. Vamos a empezar con las preguntas. Blake, la verdad que una de las cosas que admiramos, o por lo menos cuando habla siempre tu papá, él habla de estar en modo maníaco en el periodo de construcción y me gustaría que él nos explique un poco respecto a ese concepto y cómo era un día de él cuando él empezó a tomar Japón, cuando él empezó a tomar Canadá. Maniac mode, like what does that entail? Like what was the day in the life back when you were opening up Japan and really churning and burning? Well, maniac mode is grabbing a gear that you're not going to waste time and energy. O sea, es un modo donde no vas a malgastar tiempo o energía. That you're going to recognize what you have and the time window or the window that you're trying to hit. O sea, vas a reconocer un momento, un periodo de tiempo donde tú tienes cierta cantidad de tiempo para poder alcanzar la meta que te has puesto. So when I see windows in this company where we go from small to big, Así cuando yo veo ventanas de oportunidad en esta empresa, donde vamos de ser una compañía chica a ser una compañía grande, you'll see those windows with new products that get introduced. vas a ver este tipo de ventanas cuando se lance un nuevo producto. You'll see them with new countries that get opened. Ves estas ventanas cuando se lanzan nuevos mercados. After a country gets open and they've gone through all the problems of getting open, Cuando después de que una un mercado nuevo se abra y bueno, ahí se resuelve todo el problema que suele pasar en un mercado nuevo. and things are clicking and products are in Y de country, repente todo empieza a funcionar, tenemos productos y las cosas están, bueno, now you funcionando have como sea. another window of opportunity. Ahí tienes otra ventana de oportunidad. And that's where I would say Argentina is now. Y yo diría que, bueno, ahí está Argentina en este momento. Ya So when I llegamos a see este those momento. type of windows, I grab a maniac mode. Así cuando yo veo este tipo de ventanas de oportunidad, yo entro en modo de maníaco. I start writing down all the names that I know, Empiezo a hacer listas de contactos. whether they want to use the products, product type people, or opportunity type Voy viendo si people. les hablo primero de los productos o si les hablo primero de lo que es el negocio. And the more successful the people are, the higher up on the list they go on my list. Más exitoso es la persona, más arriba está en mi lista. I want people that have credibility, that have had successes in their current lives, Yo quiero personas con credibilidad que han tenido éxito en su vida de antes. that have a circle of influence that they have an impact Que with, tienen un grupo de influencia donde ellos sí pueden impactar and credibility with. y credibilidad. And then I just, if I have to go 14 hours a day, Puede ser que trabaje 14 horas un día en llamada, hablando. talking to people, I'm writing notes. Estoy hablando con las personas y tomando notas todo el tiempo. If they show no interest now, I say I'll get back to you. Si no muestran interés en el momento, listo, te voy a mantener a tanto.
30 days go by, I get back to them and I tell them what's Y happening now. 30 días más tarde puede ser que les vuelva a visitar para contarle, bueno, qué es lo que está pasando en mi negocio. And eventually, most people that are successful are going to say, wow, I got to get involved. Eventualmente la gente que realmente tiene visión, que está viendo lo que está sucediendo en mi negocio, también se van a involucrar. I personally am about building networks. Yo, la verdad que mi enfoque se trata de hacer redes. And how you build networks is you find leaders. ¿Cómo se hace redes? Se encuentra a los líderes. And you help those leaders go through the marketing Y plan. ayudas a estos líderes a pasar por el plan de compensaciones. And you develop blue diamonds wherever they fall in your system. Y desarrolla diamantes azules no importa donde caigan en su organización. And that's driving the lines. Y se trata de manejar las líneas. And blue diamonds will attract blue diamonds who attract blue diamonds. Porque los diamantes azules se traen a otros diamantes azules que atraen a otros diamantes azules. And they become power Y se lines. convierten en líneas de poder. And at the end of the day, if you're fortunate enough to develop 2 power lines, Y al final del día, si eres tan afortunado de desarrollar 2 líneas de poder en tu organización, then your income should be over $50,000 a month. entonces tu comisión mensual debería ser más de $50,000 mensuales. And that's probably underselling it in new Y markets. la verdad que, sobre todo en los mercados vírgenes que ustedes tienen ahí en Latinoamérica, estoy disminuyendo, ¿cómo es? Disminuyendo. Eso, o sea, que podría ser más de eso. Estoy hablando muy conservativo cuando digo 50,000. Así que estaba diciendo que podría ser mucho más lo que se puede ganar con 2 patas de poder. When we first went into Argentina, Cuando apenas entramos en Argentina, if we would have gone in there and started telling people that you could make $5,000, $10,000 a month, si nosotros apenas hubiéramos, no sé, llegado y empezamos a contar a la gente que podría ganar 5 o 10 mil dólares mensuales, people looked at us like, you're crazy. la gente nos miraba como que este yankee loco, no sabe lo que está diciendo. 5 o 10 mil dólares. That's not possible, so you must be a loon. No creían que fue posible eso la mayoría de las personas, entonces nos miraban como que estábamos locos. So we had to go in and tell people you could make $1,000, maybe even $2,000 a month. Entonces teníamos que entrar y bueno, ponerle la meta de ganar 1,000, 2,000 dólares mensuales. And they would say, wow, Y if decían, I could do that, that would change my life. wow, si yo pudiera hacer eso, ya me cambiaría la vida. And people were doing that in the first month, 2 months in the business. Teníamos personas que hacían eso en su primer mes, segundo mes. And that started their belief. Y ahí, bueno, comenzó su nivel de creencia. And they started to grow. Y empezaron a crecer. And they started analyzing the marketing plan. Empezaron a analizar bien el plan de compensaciones para exponenciarlo. Next thing you know, the lid off their head came off. De repente salió la tapa puesta de su cabeza. And they realized they had a license to print money in what they were doing. Se dieron cuenta que la empresa le estaba dando una licencia de imprimir dinero. And now you've got leaders in Argentina that are making over 6 figures a month. Y hoy tenés líderes en Argentina que están ganando más que $100,000 mensuales. And if you'd have said that up front, there isn't a soul that would have believed it. Y si hubiéramos contado eso el primer día, no había ninguna persona en toda Argentina, en nuestro equipo, que habría creído que fue posible. And what's exciting about that Y lo que nos emociona tanto de todo eso is now somebody's proven it. es que hay gente en Argentina que ya lo han comprobado. So if somebody can prove it, Si alguien lo puede comprobar, then people start entonces quiere decir que todos los demás también pueden seguir en sus pasos. coming to this opportunity because they see this window, and now growth just goes vertical. Porque están viendo la oportunidad, la ventana de oportunidad, y bueno, todo se está creciendo verticalmente. And you got to think of it as a land grab, Y tiene que verlo como, bueno, ¿cuánto de este mercado quiero captar yo? because eventually, someday, 5, 10 years in the future, Porque en algún momento, puede ser 10 años o más, you're going to feel a little bit like the U.S. is. vas a sentir un poquito como los Estados Unidos.
And what will create new windows is new products. Y a partir de ahí, las nuevas ventanas de oportunidad van a ser nuevos productos, nuevos lanzamientos de productos. And new countries opening up. Y después también van a poder participar desde Argentina, también captando nuevos mercados en Latinoamérica. And the fact that this Argentina group that we're working with El hecho que el grupo de Argentina con quien estamos trabajando is so young still. son tan jóvenes, casi todos. You guys have your whole future ahead of you. Se tiene todo su futuro adelante tuyo. You've got 10 plus years of growth, Tienen 10 años o más de crecimiento total, telling a ground floor story opportunity contando la historia de un mercado virgen. with a company that is debt free, that has the history, Una compañía sin deudas que tiene 33 años de historia, that's not going away, que no se va nunca, and they've got a marketing plan that is the most generous in the industry. con un plan de compensación que es el más generoso en la industria. I make money on people that I've never met or even know their names in foreign markets. Gano la mayoría de mi dinero de personas que jamás he conocido y ni sé quiénes son, no tengo los nombres en la cabeza. And that whole story is really just kind of like a fairy Y tale. toda esta historia que estoy contando es un cuento de hadas. ¿Se acuerdan lo que dije en los cuentos de hadas? You're a team elite yourself. Y bueno, You're experiencing it Rami que now. está aquí con nosotros, bueno, Timely ya está experimentando este cuento de hadas. You're living it now. Ya lo estás viviendo. Mañana sube a un jet privado y se va a Cancún, ¿no? Qué loco. Te cuento que acá toda la gente, all the people here say put heart, corazones, heart and are ask me something for you. Maybe can Oh, you? this is live? So you got people on this? Yes. Oh, I didn't realize that. No sabía que era un live. So one more thing then. We're coming out of winter, heading into spring. Nosotros estamos Hence the winter beard. estamos saliendo del invierno, entrando en primavera. Y todos los inviernos tengo mi barba, por eso la barba. Wife says, but spring rolls around, I got to shave it off. ¿Verdad? Mi mujer me dice que cuando llegue la primavera me tengo que afeitar. Sí, sí. Not that she has to say, but Ella, la verdad que no es la que manda, pero la hacemos pensar que manda. Bien. Acá una de las preguntas me dice, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuvo al abrir Japón y Asia y cómo superó esa What dificultad? was your biggest challenge opening up Japan and how did you overcome that? well, every new country has different challenges. Cada mercado nuevo tiene desafíos distintos. So our biggest challenge in Japan was we couldn't go to Japan in pre-market. Nuestro desafío más grande en Japón es que no nos permitían viajar a Japón para preposicionar el mercado. No pudimos viajar antes de que se abriera oficialmente. The company wouldn't allow us to do that because they felt like we were going to mess it up La empresa no nos permitían hacer eso porque sentían como que iba a ser, no sé, with their government. una ventaja extra y que también íbamos a destruir todo con el gobierno de Japón, que estaban tratando de hacer todos los documentos, etcétera, los permisos para entrar y no quisieron que nosotros destruyamos esta relación que tenían con el gobierno. So we had to try to get them to come here and visit us. Entonces nosotros tuvimos que ver cómo hacíamos para que ellos se vinieran a los Estados Unidos para poder hacer negocio desde aquí, o sea, venir y reunirnos con nosotros aquí en los Estados Unidos. So think of recruiting somebody and saying, I want you to look at this business, but you're going to have to jump on a plane and go halfway around the world to look at it. And it's not going to be open for a while yet. Imagínense ustedes hablando con alguien y dígale, bueno, lo van a reclutar y van a decir, listo, bueno, quiero que tú veas muy bien este negocio, pero tienes que venir aquí a los Estados Unidos para verlo y aún todavía no está abierto en tu país, pero en algún momento estará. So we got some people that actually wanted to come to Utah and meet with us. Pero tuvimos gente que se pusieron, bueno, se les interesó y que viajaron aquí y vinieron a Utah para conocer la oportunidad. So this was a handful of people that we were able to get to come to Utah. Y este fue, no sé, un grupo de personas que vinieron aquí a Utah para conocerlo. And we took them down to the company to visit the company.
Así que bueno, le llevamos a la empresa, que no fue el centro de innovación que hoy estamos que han visto, pero le llevamos a las oficinas de Nuskin aquí en Utah. And the company was just in a 3-story building back then. Desde entonces la empresa tuvo 3 pisos, nada más, digamos, en un edificio chiquito. So there wasn't much to see there. No había mucho que ver ahí en la empresa. So we showed them lifestyle. Entonces lo que hicimos es que nos enfocamos en mostrar ese estilo de vida. So we would take them up to Oakley, to my brother's cabin. Entonces le llevamos a la cabaña de mi hermano en las montañas And we would let them shoot machine guns. y les dejamos tirar armas. Bien, y cosas así, cosas de vaquero. And that was lifestyle because they never have the ability to shoot guns, Y este fue, especially machine guns. y este fue estilo de vida, porque para ellos en Japón, la verdad que no tocaban armas, fue algo como distinto poder tirarle un arma, estar en las montañas y hacerse la vida vaquero, digamos. And so by showing them lifestyle, showing them opportunity and meeting with them, they went home and the following month they brought back 10 people each. Así que bueno, mostrándoles este estilo de vida, ellos volvían a casa y después cada uno llevaba otras 10 personas y visitaban de nuevo a Utah. Este fue todo premercado, ¿no? And we just did that every quarter. Yes. They would go home, they would rally the troops, and Hacíamos they would eso come back. cada 3 meses. Vieron gente, por los japoneses, volvían a Japón, invitaban a más personas, viajaban de nuevo a los Estados Unidos. And this right here is Indy. Eso se llama Indy. She's one of the 4 joys, new joys of my life, Es uno de mis 4 nietos que tengo. of a grandchild, along with Blake's Josie. They're going to be besties someday, Que la prima, la hija mía se llama Josie, que van a ser mejores amigas algún día. because they're going to be cousins. And that's a doggy. And what do you want to say to the Argentines? Say, go Argentines, go, go, go. Aguante Argentina. Hola. Okay, there you go. So that's how we opened Japan. And when the market opened, Así abrimos Japón. Y cuando se abrió el mercado de Japón, we had a host of leaders teníamos líderes ya preparados, that were already pre-positioning. que ya estaban preposicionando el mercado. And when the company opened in Argentina, Y cuando se in abrió Japan, oficialmente en Japón, you had a line going around a city block to get in to get the forms to open it up. tuvimos una cola, o sea, rodeando toda una escuadra para poder entrar y llenar ahí la planilla para poder asociarse como distribuidor, que así se hacía desde entonces. And I don't know how many of those people are still with us, No sé cuántas de estas personas siguen estando con nosotros, but there were some serious leaders in that line pero sí estaban unos líderes muy grandes en esta cola, that went on to become some of the biggest distributors in Nu Skin. que hoy siguen siendo uno de los distribuidores más exitosos en toda la empresa. Wow. And after it kicked into their custom, their culture, their language, Su costumbre, cultura e idioma, we got out of their way. ahí nosotros nos fuimos y dejamos que ellos lo pudieran hacer ahí como japoneses. And they are some of our best friends. Y hoy siguen siendo uno de And they've done an nuestros incredible mejores job. amigos y han hecho un trabajo increíble. That country went on to be the biggest country, second biggest behind the United States, now third biggest behind China. and the United Hoy States. Japón es el mercado, es el mercado número 3, el mercado más grande que la empresa tiene. And the biggest thing that they recognized in Japan, Y lo que reconocieron ahí en Japón, one, they love products, they love beauty, skincare uno, products, les encantan los productos de Nuskin, but they understood the marketing plan, pero también ellos entendieron el plan de compensaciones. more so than most people would. O sea, mucho mejor de lo que la mayoría lo entiende. They recognized that they could actually build dynasties Ellos with this entendieron marketing que plan. pudieron construir dinastías ahí a través, digamos, con este plan de compensaciones. And Kaneko-san, who is one of our, well, probably the biggest distributor El líder down más there, grande de Japón se llama Kaneko-san. you know, his goal was to make $1 million a month. Su meta fue ganar $1 millón mensuales. And one time he told me, he said, Scott, I've reached my goal. Y después de unos años me llamó para decirme que había alcanzado esta meta. So
Mierda. I mean, the sky's the limit. El cielo es el límite, no hay límite. And I will tell you that equally as leadership in Argentina right now is every bit as good as the leadership that we had in Y les tengo Japan. que contar que el liderazgo, el nivel de liderazgo en Argentina es igual de bueno como el liderazgo que tenemos actualmente en Argentina. And what it looks like to me in Argentina, Lo que veo yo de Argentina, and it's what was so important for us too, y también esto fue muy importante para nosotros, and that was when we were building and grabbing maniac gears, we were having fun. cuando estamos construyendo nosotros y bueno, entrando en este modo de maníaco, Because también sabemos divertirnos. We were seeing so much forward momentum. Porque vimos tanto movimiento adelante. And what I see with the leadership in Argentina is they are genuinely having fun. Lo que veo de los líderes de Argentina que, o sea, realmente están disfrutando el camino. They love the meetings, they love the Les people, encanta they la love helping presentación de las people. personas. Les encanta ayudar a las personas. And they're doing as good a job as anybody, any leadership in all of New Skin Y is doing. son mejores que cualquier otro liderazgo que la empresa actualmente tiene en Usken. And that would start with Vito and Gonzo. Y bueno, comience con Vito, Gonce y Fede, ¿no? Los ciudadanos. Just incredible leadership. You Yeah. guys are very blessed and lucky. Líderes increíbles que todos ustedes son muy bendecidos por poder seguir a su And ejemplo. Fetty too. Y bueno, Fede. Can't leave out Fetty because, you know, I like to jab him every now and then. Me encanta hacer chistes a Fede. Scott, ¿cuánto tiempo le llevó a Scott a ser independiente? Que él no trabajaba y su cheque seguía aumentando. Y otra pregunta es cuánta hora dormía él en su proceso de construcción de negocio. ¿Cuántas horas dormía en las noches? So, two questions. One is, how long did it take you to be like independent with New Skin, 100%? You know, get your check to a place where you could live off of it, which is probably immediate. And then second was, when you were really, really building, how many hours a night were you sleeping? Well, we originally started here in Utah Tienes que entender que comenzamos aquí en Utah, en los Estados Unidos. because that's where our contacts were. This was our local market. Porque aquí teníamos nuestro contacto, fue nuestro mercado. But it didn't take us very long to feel like we were starting to compete with our distributors here in Utah. Pero no nos tardó mucho tiempo sentir como que ya estábamos compitiendo contra nuestros distribuidores aquí en Utah. So we started working all the markets on the East Coast and the West Coast. Así que empezamos a construir no solamente aquí en Utah, pero también en el oeste y también el este de los Estados Unidos. And then Canada opened. Y después Canadá también se abrió. So we started going to Canada. Así que empezamos también a viajar y a hacer presentaciones en Canadá. At this stage in time, Nathan was on the road or I was on the En road. este entonces yo estaba viajando o Nathan estaba viajando. Uno de los dos, siempre. And I would hit like 8 cities in a week. Y a lo mejor, bueno, hacía 8 paradas en 8 ciudades durante una semana. Then the following week, Nathan would hit 8 cities in a Y week. después la otra semana Nathan también hacía lo mismo. And we were going all through the United States, all through Viajamos por Canada. todos lados de los Estados Unidos y también por todos lados de Canadá. So, time was, I mean, we ate, slept, and breathed New Skin. Nosotros dormíamos, comíamos y vivíamos Tusken. And if we were here in town, we were doing nightly meetings. Si estábamos aquí en Utah, hacíamos presentaciones todas las noches. We didn't really have the access of the internet back No then. teníamos el internet, así que teníamos que estar en persona. We had phone bills that were $3,000 and $4,000 a month. Nosotros teníamos cuentas que teníamos que pagar de llamadas de larga distancia de $3,000-4,000 mensuales. I mean, technology is what can drive our business, our industry. La tecnología es lo que cambió nuestra industria. We didn't have that. We had No telephones. teníamos nada de eso, teníamos números, o sea, teníamos We had telephones teléfonos. glued to our ears to where both ears were so sore. Yo me recuerdo que mis orejas me dolían tanto I remember por sitting there, estar ahí I con el can't teléfono talk todos los anymore. días. I go to this side, this ear. Tenía que rotar, hablar aquí, después cambiar de otro lado porque me dolían tanto las orejas. So we kind of had to do it the hard way. You guys have it easy with Nosotros social lo media. hacíamos en otra forma, que fue mucho más difícil comparado a lo que ustedes hoy tienen con la tecnología. You can reach so many more people so much Pueden easier. llegar a
mucho más personas, mucho más rápidamente than we ever could. de lo que nosotros podíamos. I mean, you can work in a foreign market like it's next door to you. Ustedes pueden trabajar en un mercado extranjero como si estuviera al lado tuyo. For us to go to a foreign market, we had to get on a plane and go there. Nosotros para irnos a otro mercado tuvimos que subir en un avión y estar en ese mercado. Or to another state. Otro estado, lo mismo. So it was a whole different deal. We had to work so much harder than you guys do. Tuvimos que trabajar mucho más fuerte que ustedes, ¿no? Maybe not work harder than O sea, you a lo did. We mejor just no had to work trabajar, differently. no trabajar más fuerte, pero sí trabajar diferente, no tan inteligente. So that's why network marketing is flourishing and becoming, it's a multi-billion-dollar industry Esa es now. la razón porque la industria de multinivel ha cambiado y sigue creciendo. Wow. Una pregunta, ¿dale? Última. Sí. La última pregunta es, Last question. ¿qué es lo que vos ves en el futuro? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el crecimiento, con el plan Velocity de Nuskin y con las redes sociales? Future of Nuskin with social networks, Facebook, Instagram, etc. Well, that's what's going to drive this business. That's what's going to drive your business. What's going to drive the industry. Y lo que va a empujar a su negocio más grande de lo que puede imaginar, y lo que va a seguir haciendo que la industria crezca. It's really why the younger people are taking over the industry now. Y la razón porque los jóvenes, los millennials, son los que están haciendo que están llegando a ser los grandes líderes de multinivel. The last time I was in Argentina, I looked out over an 1,800 person crowd, and it was all young people. La otra vez que estuve en Argentina había 2.000 personas y jamás me sentía más viejo. O sea, tan viejo, digamos. It was the Todos first time I personas felt jóvenes. old. La primera vez en mi vida que me sentía muy viejo. And that's social media. It's what you guys do. Y bueno, son las redes sociales, es lo que ustedes hacen. And that's great. You Yeah, guys are so much exactamente. more efficient at it. Son mucho más eficientes ustedes con You eso. can build so much bigger, faster. Pueden construir mucho más rápido. I mean, that's what Argentines are doing. Es lo que Argentina está haciendo. They're tearing it up on the social networks. Están construyendo como locos en las redes sociales. I always had to have somebody in front of me or Yo on siempre, the phone. yo siempre necesitaba que alguien estuviera enfrente mío, sino por lo menos ahí hablando, escuchando su voz. So that's definitely the future of this industry. Así que sin duda es el futuro de esta industria. Wow. It'll get so much bigger, so much faster. So that's why you want to get positioned now. Por eso se tiene que posicionar hoy todos. So all your people in this country, in your country, in other countries, Para que toda su gente en este país, en otro país, donde sea, can participate and take advantage of pueden it. participar. Pero hoy están construyendo la fundación. The fact that the new people that are coming aboard are able to get to $100,000 a month in an income, El hecho que las personas nuevas que hoy están comenzando pueden ya tener ejemplos y soñar ganar $100,000 mensuales. it seems like they're doing it so much quicker and faster now. Veo como que lo están construyendo mucho más rápido de lo que la gente en nuestra época lo hacía. I think back when we got involved, you had to be really, really good. Para ganar tanto dinero hace muchos años, tiene que ser un genio total, un And loco. when I say really, really good, I mean you had to work really, really Cuando hard. quiere decir un genio total, quiere decir que se tiene que trabajar como loco. Because 100,000 really wasn't the goal. Back in our day, when we got involved, I would say $20,000, $25,000 a month was the goal. Porque la meta no era en $100,000 cuando comenzamos nosotros. Era $25,000 ya fue la meta. O sea, eso fue la meta. Now for the bigger distributors, the ones that are really go-getters, Hoy los distribuidores que realmente están haciendo, all their goals are 100,000 a month. todos tienen la meta de ganar $100,000 mensuales. And we're seeing those goals being met. Y estamos viendo que estas metas se están alcanzando. And social media probably lends a big Y las redes Play on sociales, that. claro que también tiene que ver con la velocidad o crecimiento que están experimentando. because you guys are so much more efficient. Porque son tan eficientes. Wow. The people say we don't have more words. Wow. Bueno, Scott, la verdad que muchas gracias. Thank you very much. All my team are connected, seen, and all are invited to other people to see the video now. And thank you very much for Oh yeah, this was fun. First time I've done this.
La primera vez que hace un Facebook Live. Bueno, somos los pioneros, ¿se dieron cuenta? No sé si era la primera vez, pero se olvidó, es viejo, así que no Blake's pasa in his nada. basketball gear. Después, bueno, estábamos por irnos al gimnasio. I was able to introduce my granddaughter to the Pude world. presentarles a mi nieta al mundo, así que bueno, estuvo bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias.